Él piensa que no necesita una religión organizada, siente que adora a Dios cuando va caminando, el domingo por la mañana sale a hacer su caminata. Marco salta de iglesias en iglesias, aquí por un tiempo, otro tiempo por allá, en algún lugar más o menos cada domingo. Natacha ha encontrado un fabuloso grupo de solitarios, siempre presente el domingo por la noche y se aparece en la iglesia por la mañana cuando el sermón le parece que será interesante. Y José le encanta la predicación de esta iglesia, más tiende a deslizarse fuera después de salir. Realmente nunca ha pensado en unirse a esta iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tienen todas estas personas en común? Todos ellos se ven como cristianos. Todos ellos ven la iglesia como algo bonito, pero no se relaciona con su fe. Todos ellos comparten un malentendido fundamento de lo que realmente significa ser un cristiano. Hoy tenemos un culto muy especial, así que no le voy a hablar de teología como acostumbro a hacerlo, pero realmente cuando abrimos la palabra estamos haciendo teología sin quererlo. Este día tenemos un tema importante, la membresía. ¿Cuál es el propósito de esto? Enseñar la verdad escritural de la membresía para que podamos valorar y querer ser parte de la membresía de una iglesia. Nuestro mundo, hermanos, hoy día nos está afectando como iglesia, y cuando hablo de iglesia universal, que se usa el término católico. Católico significa universal. La iglesia universal hoy está enfrentando un quiebre en cuanto a cada uno de sus feligreses. Y cuando hablo de iglesia universal hablo de todas las denominaciones, tanto iglesias evangélicas como iglesias católicas, iglesias protestantes, iglesias conservadoras, iglesias ortodoxas, todas las iglesias se están viendo con esta problemática. ¿Sabe cuál es la problemática? Que la gente hoy día no quiere compromisos. Si hay algo que la gente hoy día ya no quiere, son compromisos. Y por allí decía un predicador, bueno, la iglesia tiene que adaptarse al estilo y al tipo de gente que está viviendo en este tiempo. Y la verdad que la palabra es una sola. Y los preceptos y las vivencias y la tradición de la iglesia es una sola. Entonces, ¿quién tiene que adaptarse a la iglesia? Son las personas y no las personas. Perdón, y no la iglesia a las personas. Hoy día vivimos un tiempo, hermano, un periodo de la historia de la posmodernidad. Y dentro de todo lo que trae la posmodernidad, trae la falta de compromiso. Por eso usted ve que hoy día ha bajado el número de gente que quiere contraer matrimonio. Hoy día es más fácil la convivencia. ¿Por qué? Por falta de compromiso. Y la falta de compromiso, hermano, hoy ya no se levantan las banderas de la verdad y de permanecer firmes en algo. Cada quien quiere hacer lo que quiera y quiere hacerlo como quiera. Y ahí entonces entramos hoy día a lo que se practica mucho, que es la relatividad. La Agenda 2030, hermano, que manifiesta la ONU y también la posmodernidad, hablan mucho y traen como eslogan la relatividad. ¿Y qué es lo que enseña la relatividad? Que lo que para ti es bueno, a lo mejor para mí no es tan bueno. Y lo que para mí es malo, a lo mejor para usted no es tan malo. Y entonces le vamos quitando la autoridad a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que algo es malo, es malo. Pero hoy día para la gente todo es relativo. Y esa relatividad está destruyendo nuestra sociedad. Esa relatividad está destruyendo nuestra sociedad en todos los ámbitos de la vida. No solamente en cuanto a la religión, sino que en cuanto a nuestra vida social, a nuestra vida diaria. Ya nadie está respetando nada. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Porque de lo contrario, cuando tú eres una persona intransigente, cuando tú eres una persona, hermano, que marca diferencia, te tachan al tiro de sin amor, no tienes tolerancia. Así como la gente habla allá afuera. Pero cuando se trata de respetar los derechos de ellos, ahí nosotros tenemos que ser tolerantes. Pero cuando nos ven y nos escuchan a nosotros hablando de la palabra de Dios, entonces ellos tienen derecho a ser intolerantes. Porque esto es un poquito como la ley del embudo. A ellos les gusta la parte ancha
y para los cristianos siempre la parte angosta. Pero cada uno de nosotros, hermanos, no tiene que perder de vista el foco, porque esta forma de pensamiento ha permeado al cristianismo y es probable que esta forma de pensar ya ha ganado mucho terreno. ¿Cuántos de ustedes creen que los 10 mandamientos están vigentes? Sí. ¿Alguien no cree que los 10 mandamientos están vigentes? Porque hay iglesias donde se enseña que los 10 mandamientos ya no están vigentes. Se le dice, no, si que ahora Cristo vino a morir en la cruz y así que ahora todo es nuevo. No, error. Teológicamente los 10 mandamientos siguen exactamente vigentes porque son mandamientos morales. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios. Y los segundos 5 mandamientos tienen que ver con mi relación con la sociedad. Igual como la cruz. Decía un teólogo cruciforme. Ese palo que está horizontal no podría sostenerse si no está el vertical. ¿Todos lo entendieron? No puede estar ese palo en el aire si no está este para sostenerlo. Bueno, los primeros 5 mandamientos hablan de mi relación vertical con Dios. Y si mi relación vertical con Dios es buena, los próximos 5 mandamientos no voy a tener problemas en cumplir. Pregunto de nuevo, ¿cuántos creen que los 10 mandamientos aún están vigentes? Amén. El no matarás, el no robarás, está vigente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hablarás contra tu hermano falso testimonio. Eso está vigente. ¿Por qué hoy día tenemos tanto problema en la sociedad? Porque se rompen precisamente esos mandamientos. Así que cada uno de nosotros, hermanos, como miembros de una iglesia, tenemos que ser acérrimos defensores de la palabra de Dios. No de la iglesia, ojo, no de los letreros. Porque yo conozco cristianos que se pelean por los letreros. Oh, si yo soy pentecostal, no, si yo soy bautista, no, si yo soy presbiteriano. Eso no interesa. Letrero no interesa. Lo que usted tiene que hacer y presentar defensa es por la palabra de Dios. Amén. Dígale que está a su lado, defiende la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 5:30? Por favor, vaya con su Biblia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, lo dice Pablo en 1 Corintios 12, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos. Jesús murió absolutamente por todos aquellos que un día iban a creer en Él. Judíos y griegos, esclavos y libres, varón y mujer. La salvación fue entregada y fue dada a todos bajo el mismo espíritu y a todos bajo la misma manera. No es que usted por ser de un apellido tal o fulano de tal, usted valga más delante de Dios. Todos nosotros valemos el mismo precio. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio que se pagó por usted? La sangre de Cristo. ¿Dónde? La cruz del Calvario. Así, si somos muchos miembros, tenemos y somos un solo cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hoy estamos haciendo? Primero que nada, porque la membresía de una iglesia es importante. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que dice, no, si yo soy católico? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que dice, yo soy católico? ¿Usted lo ve que va a misa? ¿Lo ve que va a comulgar todos los domingos? No, son solamente de nombre. Otros dicen, cuando pasa el censo, aquí somos cristianos. ¿Van a la iglesia? ¿Se congregan? ¿Hacen buenas obras? No. ¿Por qué? Porque solamente se ponen ese eslogan. Pero para eso nosotros tenemos que entender primero qué es la iglesia. Para entender la membresía y su importancia debemos ir a las bases. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, la iglesia, hermanos, es la representante legal del reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Así de simple. Eso es la iglesia. Y si hay algo que está molestando en este tiempo para que se hagan y se formulen y se promulguen tantas leyes, hermanos, que se quieren promulgar en los diferentes países de América Latina, si hay algo que lo detiene, es la iglesia.
Abiertamente la ONU ha dicho que la piedra en su zapato es la iglesia. Para poder legitimar y para poder sacar y promulgar tantas leyes que tienen por ahí guardadas y reservadas, siempre van a encontrarse en el tope con la iglesia. La iglesia en la Biblia se denota como el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo está actuando hoy día en medio de la sociedad. ¿Y dónde, pastor, que yo no lo he visto? Cristo está actuando a través de cada uno de nosotros. Usted en la iglesia. Los edificios pasan, hermano. Las estructuras que usted ve, las estructuras que usted visita, los lugares donde se congrega la gente, eso puede venir un terremoto mañana y se derrumba todo. ¿Y qué vamos a hacer? Se acabó, murió la iglesia. No, la iglesia somos cada uno de nosotros. Mira que está a su lado, dígale, yo soy la iglesia. La iglesia son las personas. Es por eso que un pequeño grupo de personas como usted, sin reunirse, no cumple la meta que Dios fijó para la iglesia. Es por eso que un grupo solitario no es una iglesia. Es por eso que asistir a la iglesia y no involucrarse en difíciles y confusas relaciones que glorificarían a Dios no es cumplimiento de los planes de Dios para su iglesia. Miren, si hay algo que Dios ama y establece es la comunión de su iglesia. La comunión de su iglesia. ¿Y cuándo se vive la comunión de la iglesia? Se vive cuando la iglesia practica los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Dirá usted. La palabra sacramento viene de la palabra griega sacramentum, que significa un momento especial. Otros lo traducen como un momento santo. Y la iglesia tiene dos sacramentos solamente. La cena del Señor, o la Eucaristía, como dicen los católicos, y el bautismo, que es lo que vamos a realizar hoy día. Ahora la iglesia tiene un valor incalculable. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó por ella fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, hermano, el valor que tiene la iglesia para Dios no es un valorcito así simple. La vida de su Hijo fue entregada, la sangre de su Hijo fue derramada. La Biblia nos enseña con vitalidad, ya que el mismo Cristo se entregó por cada uno de nosotros. ¿Qué más dice? Primera de Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo le aconseja a su discípulo Timoteo para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Lo hemos explicado antes en otras oportunidades eso. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En toda construcción, ¿cuál es el trabajo y el propósito que cumple una columna? A ver los que son constructores aquí. Sostener. La columna no es para adornar, porque se ve re fea la columna y a veces echa a perder hasta la vista, la visión. Pero la columna tiene el propósito de sostener o soportar. Bueno, la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y vuelvo y repito lo que recién dije. Si hay algo que los cristianos tenemos que defender, no son las iglesias. Porque las iglesias las construyen los hombres y donde está la mano del hombre siempre hay imperfección. Lo que nosotros tenemos que defender es la palabra de Dios. Amén. Tome su Biblia, dígalo conmigo. ¿Debo defender? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra primera de Tesalonicenses 5:11. Ahí nos da un consejo. Pablo les da un consejo para alentarse a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes a veces han pasado un momento de desánimo? Déjeme su mano arriba. ¿Cuántos alguna vez han sentido desanimados? Sí, porque no somos extraordinarios y andamos siempre allá arriba a las nubes, ¿no? A veces saboreamos el polvo y a veces saboreamos las lágrimas y sabemos que son saladas las lágrimas, ¿no? ¿Cuántos han probado sus lágrimas? Sí, son saladas. Por si usted no las ha probado, yo las he probado. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, ¿cuál es la labor de la iglesia? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Animados. Para eso nos reunimos. Para eso nos congregamos cada jueves, cada domingo, cada oportunidad que tenemos. Para poder animarnos. ¿Por qué? Porque si yo me quedo encerrado en casa con mi problema, me voy a deprimir. Y usted sabe que cuando la gente se deprime, ¿cuántos alguna vez han deprimido aquí? Cuando la gente se deprime, cree que el pobrecito es lo más sufre. ¿Sí o no? Los depresivos creen que ellos lo más sufren y los demás están todos bien. Pero cuando uno viene a la iglesia, ve que hay gente que está peor que uno. Y eso a uno lo anima. Oye, de verdad yo no estoy tan mal. Mi problema no es tan serio. Mi problema tiene solución. Y eso te saca del pensamiento depresivo. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos llamados a animarnos unos a otros. Así que mira que está a tu lado, dile ánimo. No eres el único que sufre, no eres el único. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa los que son llamados, los que somos representantes del reino de Dios en la tierra y estamos llamados a cumplir el mandato que Dios le dio a Israel. ¿Cuál fue el mandato? De ir y llevar, mostrar su gloria a todas las naciones. Decía un teólogo que la embajada del cielo es la iglesia. Somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Miren lo que le voy a decir. Hay mucha gente allá afuera que no tiene una Biblia en su casa. Nosotros tenemos muchas Biblias. Yo colecciono Biblias. Tengo una cantidad de dinero en mi casa en Biblias. Pero hay gente allá afuera que no tiene Biblia en su casa. Lo único que ellos saben de Dios y del Evangelio es lo que ven hacer a los canutos. Tal vez ellos nunca van a leer una Biblia, pero ellos lo único que conocen de Dios es lo que nos ven hacer a nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque hay gente que nos está observando. Ellos no saben lo que dice la Biblia. Ellos no saben que somos todos pecadores. Ellos no saben que todos tenemos que buscar al Señor. Ellos no saben que a través de la sangre de Cristo hay perdón. Ellos no lo saben. Pero cuando lo ven a usted, que usted como cristiano se manda en barra y media, ¿qué hacen ellos? Si pudieran publicarlo con letras rojas en el Mercurio, lo haría. ¿O no le dicen a usted en su casa a su hijo, hoy sí vaya a la iglesia, hermanita? ¿A cuántas le han dicho? Sí. Porque la gente está preocupada en lo que nosotros hacemos y cómo nos comportamos, porque para ellos es normal su estilo de vida, pero ellos se escandalizan cuando ven que usted hace algo que no va con lo que usted profesa. Y por eso hay que cuidarse. Dile al que está a tu lado, ten cuidado al que está a tu lado. Tenga cuidado, hermano, porque nos están observando. Y no nos vayamos allá afuera, porque a veces criticamos la sociedad. No, en nuestra propia familia, nuestros hijos nos están observando. Amén. Nuestros hijos nos están observando. Nuestros nietos, los que ya somos más viejos. Nuestros nietos están mirando lo que nosotros hacemos. Y vamos marcando un ejemplo para ellos. Ahora, ¿qué es lo que es la membresía de la iglesia? La membresía es algo tan importante, que es lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La membresía o la identificación pública con la iglesia es algo muy claro en la palabra de Dios, solo que a veces la gente prefiere evitarlo. Mire lo que le voy a decir. Dios siempre ha querido trabajar con un grupo selecto. A Dios no le impresionan las mayorías, porque Dios siempre trabaja con las minorías. Él dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio. Y David el salmista dice que aun cuando él a veces se sintió solo, nunca se sintió como un huérfano, porque siempre sabía que Dios estaba con él. Él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, cosa que nunca va a pasar. Hay excepciones. Él dijo, con todo Jehová me recogerá. Esa debe ser nuestra confianza. Dios siempre trabaja con un grupo selecto. Dios trabajó con Adán y Eva en el huerto, nuestros primeros padres. Dios trabajó con Noé y su familia. Dios trabajó con Abraham y su familia. Él estableció
liderazgo dentro de su iglesia. ¿Para qué? Para que la membresía tuviera un valor fundamental. La Biblia muestra a la iglesia vez tras vez como un cuerpo. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, ¿cuántos somos? Muchos. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. Ahora usted dirá, pastor, bueno, pareciera con lo que usted cuenta que en la iglesia es todo vircipap. No, no es así. No vivimos una vida de vircipap en la iglesia. A veces tenemos conflictos. A veces tenemos desánimos, como dije al principio. Pero ¿qué es lo que nos recomienda la Biblia en Hebreos 10:25? ¿Qué dice Hebreos 10:25? Hay un llamado y nos dice, no dejando de congregarnos. Ándate al verso 24, hermano, por favor. ¿Qué dice el verso 24? Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora sí, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué decía el versículo 24? Que debemos estimularnos unos a otros. Ánimo, hermano. Tú puedes. Dios te ama. Dios te va a ayudar, a animar. Pero si yo me quedo en mi casa, ¿puedo animar a alguien? Entonces estaba equivocado el apóstol cuando escribe allí, no dejando de congregarnos. Pregunto, ¿congregarse es importante? Sí. ¿Congregarse es importante? No es lo mismo ver un culto a través de las redes sociales, a través del internet, que estar en la iglesia sentado codo a codo con mi hermano cantando, orando, y si estamos sufriendo, llorando juntos. Porque la Biblia dice que los cristianos reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. ¿Qué es lo que dice Tito 1:5? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Se conoce lamentablemente muchos llaneros solitarios. ¿Vio usted alguna vez la película Llanero Solitario? Oye, ese tipo no lo paraba nadie, mataba a medio mundo, era súper fantástico. A veces hay gente así en las iglesias, que son llaneros solitarios, que creen que no necesitan a nadie, pero en realidad necesitan a muchos. Cada uno de nosotros necesita de su hermano, porque lo que tiene su hermano, usted no lo tiene. Y lo que yo no tengo, usted lo tiene. Y de esa forma tenemos que trabajar en la iglesia porque somos todos un cuerpo. Conozco a muchos llaneros solitarios, hermanos, en el caminar del Evangelio. Tengo casi 26 años de pastor y predico desde los 12 años. Así que he tenido algunas vivencias en mi vida y he conocido a muchos llaneros solitarios. A muchos teólogos solitarios, que yo le llamo teologuillos. Porque para mí un teólogo tiene como prioridad congregarse y no llenarse de conocimiento fuera y hablar tanto en nombre de Dios cuando realmente no se están congregando ni se están sometiendo a nadie. El principio de cada uno de los cristianos debiera ser someterse a la dirección de cada uno de sus hermanos y su liderazgo. Muchos vienen a la iglesia con el concepto de que se deben arreglar todos sus problemas para poder recién llegar a la iglesia. Oye, pastor, es que yo soy muy malo. Si usted supiera cómo éramos nosotros, no me estaría ni escuchando. Porque la gente cree que los que estamos en la iglesia somos todos gente buena. ¿Cómo somos los que estamos en la iglesia? Malo, mira la cara de malo que tiene que estar al lado suyo. Somos malos. Algunos llegan a dar miedo. Por eso que la hermana tiene su cartera ahí bien ahí. No, hermanos, ese es un falso pensamiento. La gente cree que los que estamos en la iglesia somos todos buenos, no es así. Cada uno de nosotros viene con un pasado que nos avergüenza, donde cometimos errores, donde cometimos faltas, donde hicimos daño, donde defraudamos, traicionamos, hicimos muchas cosas de las que usted hizo.
y hoy día nos avergonzamos. Y todos los días nos levantamos luchando con muchos pecados y muchas tentaciones, igual que usted. No hay ninguna diferencia, solo que Cristo ha hecho una obra en nosotros y nos ha regalado esa salvación, que también se la ofrece a cada uno de ustedes. Así que si usted una vez escucha hoy ahí en la iglesia, gente parece que no somos buenos, hermanos, somos. Pablo dijo de lo más vil y menospreciado del mundo. ¿Por qué es importante esto? Alguien diría que esto es una pérdida de tiempo, pero es algo que Dios está interesado. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia tienen un valor importante para Dios. ¿Por qué? Porque es bíblico. La iglesia son sus miembros y es la manera de representar oficialmente a Jesucristo. Es la manera de mostrar nuestro compromiso y nuestra lealtad, como amar a Dios que no vemos, si no amamos a nuestros hermanos que vemos a diario. ¿Cómo podríamos gritar a viva voz y decir yo amo a Dios si no amo a mi hermano que lo veo diariamente? Por ahí Jesús en una de sus charlas, en una de las charlas Jesús con sus discípulos le está diciendo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve enfermo en la cárcel y me visitaste. Y los discípulos le dijeron, maestro, ¿no nos acordamos de haberte hecho eso? Jesús le dice, cuando tú lo haces a uno de estos pequeños, a mí lo estás haciendo. Así que mira que está a su lado, dígale, estoy a tu servicio. Gloria a Dios. Eso es membresía. Eso es ser iglesia. Estoy al servicio de los demás. Es la manera en que podemos servir a otros cristianos. También la membresía hace posible, hermanos, la disciplina. Cuando hablamos del término disciplina, no es grato para nadie. Levánteme la mano aquí al que le gusta la disciplina. Nadie. Todos hemos tenido problemas con la disciplina desde que éramos pequeños. ¿Sí o no? Cuando mamá decía ordena el cuarto, cuando la mamá lo mandaba, me acuerdo de esos años, a lustrarse los zapatos para ir al colegio. Y cuando uno no hacía lo que le decían los padres, ¿qué había? Disciplina. Disciplina había, hermano, y cada uno de ustedes se acuerda cuál era la disciplina de sus padres, ¿sí o no? No es como la disciplina de hoy, bro. No, hoy día los cabros hay que premiarlos por todo. Porque sacaron una buena nota como si esa no fuera su responsabilidad. Tenemos que premiarlos. ¿Por qué lo premiaron? ¿A cuántos premiaron aquí por salir de cuarto medio? Pero las leyes han cambiado. Y hoy día a veces nos sentimos, hermanos, aprisionados y acorralados con eso. Pareciera que no se les puede hablar muy fuerte a los nenes porque te pueden demandar. Pero en nuestros años, las paletas cocineras esas eran. ¿Sí o no? Sí. El que no probó una paleta de esas cocineras de madera se perdió gran parte de su infancia. O la chancla o la chala de la mamá, que era lo primero que agarraba era. ¿Sí o no? Sí. Eran otros tiempos, pero era necesario, porque si ellos no nos hubieran disciplinado, ¿dónde estaríamos hoy? Si ellos no nos hubieran hecho, hermano, ese tipo de disciplina, de enseñanza, no hubieran sido estrictos con nosotros, nosotros no estaríamos hoy donde estamos. Y muchos de los que son profesionales hoy día se lo deben a la severidad con que muchas veces los trataron sus padres. Así que la disciplina hace una ayuda para cada uno de nosotros. Ahora la palabra del Señor nos manda y nos dice que los pastores vamos a tener que rendir cuenta un día por cada una de las almas que fueron puestas, que dice, a nuestro cuidado. Ojo con lo que le voy a decir ahora, porque le va a soltar una bomba más grande que la de Hiroshima y Nagasaki. Yo como pastor de Iglesia Bíblica Maná de Antofagasta, un día se me va a pedir cuenta en presencia de Dios
pero se me va a pedir cuenta por todos los que se sometieron a mi cuidado, no por lo que llegan todos los domingos a la iglesia. Ojo, ¿se entendió? ¿Alguno no lo entendió? Cuando se me pida cuenta, se me va a pedir cuenta por todos los que se sometieron y dijeron: pastor, yo de verdad me quiero congregar aquí, yo de verdad quiero ser un miembro de esta iglesia, yo voy a responder por usted allá. No por los que llenan la iglesia el domingo, porque hay muchos que vienen, saludan y se van y no hay mayor compromiso, sino por aquellos que son miembros de nuestra iglesia. Dios quiere que usted conozca la verdad bíblica de la membresía y que viva conforme a lo que Dios pide. Y ya voy terminando. Hoy día voy a predicar diferente, les dije. Para muchos cristianos, la membresía no es importante porque la iglesia no es importante. Si la iglesia fuera importante, la membresía para ellos sería importante. Porque la iglesia muchas veces no es importante para ellos. ¿Por qué? Porque no saben lo que Dios tiene en su corazón reflejado para su iglesia. Hacemos bien nosotros en amar y hacemos bien en disfrutar de la membresía de nuestra iglesia. Amar a nuestra iglesia. Y repito, no hablo de edificios, sino hablo de las personas. Mira el que está atrás tuyo ahora, tienes que amarlo. Mira el que está al lado tuyo, tienes que amarlo. Porque es parte de la iglesia. La iglesia es algo importante, hermano, en tu vida. ¿Cambias el día del Señor por cualquier cosa? El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día domingo, que era el primer día de la semana en tiempo de los apóstoles. ¿Y por qué se cambió el día sábado por el día domingo? Los judíos descansaban el día sábado. ¿Por qué se cambió el día sábado para descansar el día domingo? A ver, ¿por qué? Jesús resucitó ese día, y de ahí para adelante de la resurrección de Jesús, el día de reposo fue el día domingo, que era el primer día de la semana. ¿Es importante para ti el día domingo por la mañana? ¿O lo cambias por cualquier otra cosa? Si usted era de ellos, ya no lo haga más. Porque no hay nada más maravilloso que empezar un domingo en la iglesia. Amén. Terminando nuestra semana y entregándola con todos los problemas que tuvimos desde el lunes a las 7 de la mañana cuando nos levantamos. Tuvimos tantos problemas desde el lunes a la mañana hasta el domingo. Venimos y aquí entregamos nuestras cargas al Señor. Como dicen los extranjeros, cargamos pila y seguimos para otra semana. Es importante estar el domingo en la mañana en la casa del Señor para ver a nuestros hermanos, como decía el texto, para estimularnos. Para decirle: hermano, no está todo perdido. El Señor tiene una opción para tu vida. Así que no debemos cambiar por nada del mundo el domingo estar en la iglesia, a no ser que usted esté enfermo. Eso es comprensible, a no ser que usted esté enfermo. Si su membresía ya está en orden o tiene que hacer algo, hágalo, hermano. Si hay algún hermano aquí que es de otra iglesia, le insto, participe en su iglesia. Sea activo en su iglesia. No deje de congregarse en su iglesia, porque usted es un pilar importante para la labor de su iglesia. El llamado de hoy es ser buenos representantes de Cristo por medio de la membresía y así también adornar a la membresía de su iglesia. Necesitamos entender que Jesús murió y nos salvó. Nosotros en Hechos vemos que existe un registro de los números de los que han hecho profesión de fe en Cristo y los que han sido llenos del Espíritu Santo. Eso lo vimos ahí, lo leímos recién, Hechos capítulo 2, verso 41. El plan de Dios es que pertenezcamos a iglesias locales. Cuando uno empieza a mirar los textos de la Biblia, queda claro que el plan de Dios para su iglesia es que pertenezcamos a una comunidad de fe local unida por un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que nos une? Glorificar a Dios. Eso es así para nuestra propia protección y crecimiento. Si ves la iglesia como un buffet eclesiológico, entonces limitas mucho la posibilidad de crecer en la madurez. El crecimiento hacia la piedad puede doler. Por ejemplo, al interaccionar con otros en mi propio cuerpo local,
queda expuesta a mi propia falta de celo. A veces en la iglesia hay caracteres difíciles. Yo no le puedo decir a usted, aquí somos todos unos ositos cariñositos, no es así. Hay gente aquí de carácter difícil. Hay gente de carácter complicado. Pero ¿dónde está la bendición? En que tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien, ¿qué dice? A todos. ¿A cuánto hay que hacer el bien? A todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Y esto no es solo una sensación borrosa en el interior, esto es el amor del poder de Dios que nos ayuda a nosotros a permanecer. Vaya a Hebreos 13:17. La interacción también te da la oportunidad de que se confronte con amor por parte de tus hermanos y hermanas que están en las trincheras contigo. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Ahí estaba lo que yo le estaba diciendo recién. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, ¿por qué? Por vuestras almas. No quisiéramos como pastores que ninguno de ustedes, hermanos, pereciera o se perdiera. Qué frustrante, qué triste, hermano, ver la realidad de que hay mucha gente que a veces está engañada, hermano, en falsas doctrinas, en iglesias, y que el día que ellos mueran se van a perder. Decía el gran teólogo R.C. Sproul, lo más terrible de mucha gente va a ser que un día se van a despertar y van a estar en el infierno, pero ellos estaban en la iglesia. Nominalmente, se sentían cristianos, pero nunca habían entregado su vida realmente a Dios, nunca habían tenido un cambio en ellos. Vuestros pastores velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Para que un día me preguntan, oiga, ¿y cómo se porta Giovanni? Yo puedo hablar bien de Giovanni. Y no diga, oh, sé Giovanni. ¿Para qué? Para que los pastores trabajemos, enseñemos y lo hagamos con alegría. Con alegría y no quejándonos, porque esto no es provechoso. Conozco a muchos pastores que se quejan de su iglesia y la verdad que eso no trae bendición, hermanos. No trae bendición. La labor pastoral no es fácil. Y yo siempre digo, cuando enseño, tengo la oportunidad de enseñar teología en muchos lugares. Cuando enseño, digo siempre, el ministerio pastoral es uno de los ministerios más difíciles porque es muy solitario. Usted nos ve a nosotros como pastores rodeados de gente, pero en la interna y en la intimidad somos personas muy solitarias. Que tenemos que cuidarnos, que tenemos que guardarnos para el Señor y que tenemos que guardarnos también para aquellos que nos observan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que tenemos que hacer, hermano, la labor fácil para los líderes de la iglesia, no solo al pastor, sino también a los presbíteros que nos enseñan y a los diáconos que velan por nosotros. Para los miembros de la iglesia, ¿está usted para obedecer a cada líder cristiano que viene a la iglesia? ¿O está usted para obedecer solo a aquellos líderes que forman parte de su iglesia? Nosotros no tenemos como forma de trabajo como hay en muchas otras iglesias donde cualquiera llega y sube al púlpito. Este púlpito lo ocupo solamente yo los días domingos y el día jueves lo ocupa el presbítero Josué Gaña y el presbítero Juan Guzmán. Y esos son todos los predicadores que usted conoce en esta iglesia. Pero hay otras iglesias donde cualquiera que llega sin ver su currículum, sin ver antecedentes, pasan al púlpito. Escuche lo que le voy a decir. Hay oportunidades donde ha costado años de poder edificar una iglesia. Y basta con que una falsa doctrina suba, puede destruir lo que en años se ha construido. Porque puede de alguna manera atraer y hacer cabizlar, hermano, a la gente que todavía no ha crecido en la fe. Yo sé que muchos de ustedes son maduros en la fe y que si alguien le viene a hablar una doctrina extraña, usted se va a dar cuenta al tiro. Pero hay otros que no. Entonces tenemos que trabajar por eso, porque eso ha ocurrido siempre, hermanos, en la iglesia. ¿Cómo se puede resumir todo esto ya para ir terminando? La membresía de la iglesia local no es una cuestión de preferencia personal, sino de obediencia a la palabra.
Así que en conclusión, ¿por qué es importante la membresía de la iglesia? Porque nos permite poner en práctica los mandatos de Dios unos con otros. Y así se valida el poder del Evangelio. Pero en última instancia es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque Dios ama a la iglesia. Dios ama a la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios ama a la iglesia? Amén. Vayan al último texto de este día. Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo, que él era llamado Saulo, en aquel momento tiene un fascinante encuentro con Cristo resucitado que nos dice mucho acerca de esto. ¿Qué dice la historia? Si usted lo puede leer después en su casa con tiempo. Dice la Biblia que Saulo iba camino a Damasco para poder encarcelar y para poder maltratar a los cristianos que se reunían en diferentes casas en ese lugar en Damasco. Él iba camino hacia Damasco cuando de pronto dice que tiene un encuentro con el Señor y de alguna manera el Señor lo humilla y lo manda a tierra. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? ¿Qué es lo que dice Saulo? Señor, Señor, ¿tú quién eres? Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sígame. El Señor le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Entonces cuando el Señor le dice, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Está diciendo, ¿por qué me persigues a mí? Porque todo aquel que quiera destruir a un cristiano se mete en problemas con Dios. Se meten absolutamente en problemas con Dios. Jesús se le aparece y le dice, recuerda lo que Jesús le dice, no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué vas persiguiendo a los hermanos? Él le dice, ¿por qué me vas persiguiendo? ¿Por qué persigues a la iglesia? Jesús de manera muy clara y estrechadamente se identifica con la iglesia local. Es decir, se refiere a la congregación de los cristianos en Damasco como la iglesia, como su propio cuerpo. Es por eso que Pablo obtuvo esa imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo y nosotros, cada uno como miembros de este cuerpo. Su primera conversión cristiana, creo, tuvo como lo principal ahí en Hechos 20, se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Así que, amigo, esto es lo que es Dios. Él ama a su iglesia y Él ha convertido a la iglesia local en la pieza central de su plan para llevar a cabo el Evangelio y hacerlo visible a todas las naciones. Amén. Donde hay un cristiano, donde hay una persona que ama al Señor, ahí está la iglesia. Y cada uno de nosotros debe estar pendiente y debe estar disponible como iglesia. Va a llegar un día un vecino, va a llegar un día una vecina, va a llegar un día alguien allí y le va a decir, ¿sabe? Necesito que oren. A ver, voy a ver si comunico al pastor. ¡No! No tiene por qué usted andar comunicando al pastor. Usted tiene la autoridad de Dios como iglesia, como embajador y como representante para ponerse de rodillas y orar por ese vecino y esa vecina que en un momento de angustia, lo más probable es que difícilmente alguno de los presbíteros le va a contestar o que va a buenas a primeras, ¿verdad?, poder entrar en la llamada. En esa circunstancia usted tiene que tomar la autoridad que Dios le ha dado como iglesia y ayudar al que está necesitado. Amén. El Evangelio debe ser llevado a todas partes bajo el cielo. Oramos como Iglesia Bíblica Maná, ya para que este u otro cuerpo, usted se una a una de las iglesias locales. Repito, si alguien nos visita este día, únase a su iglesia. No solo sea un miembro de domingo, únase a su iglesia, que su pastor lo necesita. Sus diáconos, sus oficiales, sus líderes, no sé cómo se llaman en su iglesia, los necesitan a ustedes. Háganse parte y no sean solamente nominales de día domingo. Sean parte ejecutante de la obra. Únase usted a su iglesia, así como los hermanos lo van a hacer en este día. Y es algo tan maravilloso poder pertenecer a una iglesia local. Cuando uno pertenece a una iglesia local, tiene bendiciones y también tiene responsabilidades. Tiene
la bendición a ustedes de ser asistidos por sus líderes. Si alguno de ustedes tiene la pérdida de un familiar directo, nosotros como iglesia tenemos compromiso de estar allí. Si alguno de ustedes está tirado en la cama de un hospital, nosotros tenemos el compromiso de llegar hasta donde usted está porque usted es miembro de la iglesia. Si alguno de ustedes necesita consejería antes de ir al psicólogo, venga y converse con sus líderes de la iglesia, porque esa es nuestra labor. Pero ustedes como miembros de la iglesia también tienen compromisos. Dar buen testimonio, cumplir, ¿verdad?, de alguna manera en forma pecuniaria en cuanto al aporte, al sostén y a la iglesia. Guardar y defender la sana doctrina, que son algunos de los compromisos que los hermanos asumen. Así que les voy a invitar a que oremos. Oremos al Señor